niñez, equidad, salud, educación, discapacidad, valores. Estos y otros temas tienen lugar aquí. Bienvenidos a Tercer Sector. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de darles la bienvenida. Mi nombre es Irlanda Martínez y este es su programa Tercer Sector. Como recordarán, este es nuestro segundo día de emisión y pues estamos muy contentos de que Radio Universidad, en la línea de la responsabilidad social, nos permita llegar hasta ustedes. Pongo a su disposición el teléfono en cabina, que es el 439-1842, así también vía Twitter, @Tercer Sector RU. Estamos pues listos para comenzar con este programa. Y este día, martes 19 de marzo, me voy a permitir compartir con ustedes un tema muy interesante y me refiero a la solidaridad. Dicen que alguien solidario es alguien que sabe amar, pues el amor abre, permite conocernos y limpiarnos interiormente para ser capaces, tal como lo son los manantiales, de refrescar y satisfacer la sed de amor con los otros cuando ellos lo necesitan. Esta actitud de apertura libera del apego egoísta a lo material y permite vivir con alegría y entusiasmo, irradiando hacia todo lo que nos rodea esa apertura, esa actitud. Pero también nos compromete con humildad a compartir, dar, abrazar, abarcar, proteger a los demás sin sentirnos más, porque nos interesan sus causas, sus problemas y porque podemos constituirnos en un puente para que encuentren el camino hacia la satisfacción de sus necesidades. También esta actitud nos permite ser amables, sin fines egoístas, sin esperar recompensa o correspondencia alguna, únicamente impulsados por el rostro más bello del amor, la solidaridad. Alguien solidario es un ser humano más pleno que nutre con su esencia a otros dentro de su familia, con sus vecinos o en la sociedad, y regularmente es por defender la vida, la salud, la justicia o la igualdad. Alguien solidario no se conforma, no pierde el tiempo quejándose de los errores de los demás, sino que coopera para que las cosas funcionen, para lograr un mundo mejor, para hacer que los sueños se cumplan. Creo que de usted y yo, querido radioescucha, estamos de acuerdo en que todos merecemos un mundo con gente feliz, en un ambiente educado, con paz, con la seguridad de que nadie puede hacernos daño. Como si solo tuviéramos un día para hacerlo. Así hay que defenderlo y hay que perseverar. Pues antes de ver el bien, hay que quererlo para poderlo lograr. Y esta entrada tiene mucho que ver con la visita que tenemos esta tarde en Tercer Sector. Me siento muy honrada con la calidez de la presencia de Eugenio Méndez, un chihuahuense que se distingue por ser un hombre solidario y quien se dedica desde hace algunos años, no voy a decir cuántos, a poner sus talentos y su vida, pero sobre todo su empeño, al tercer sector. Eugenio, bienvenido. Muchas gracias, Irlanda. ¿Cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí esta tarde y me gustaría comenzar, Eugenio, preguntándote para que nos des una introducción adecuada. ¿Qué es una organización civil o una organización de la sociedad civil? Pues con la introducción que tú hiciste, Irlanda, pues indudablemente que complementa muy bien el concepto de organización civil de la sociedad. Es un organismo conformado, voy a la definición más o menos clásica, por favor, para que nos vayamos entendiendo un poquito de por dónde andamos, ¿no? Es un organismo conformado por personas morales de carácter privado, fíjate qué interesante, constituidas legalmente, otra cosa interesante, que no es improvisado, no son gente improvisada, que realizan acciones de bienestar y desarrollo social, inspiradas en los principios y fines de la responsabilidad social, la solidaridad, como tú lo decías, y la filantropía, la beneficencia y la asistencia. Es decir, entonces, que las organizaciones de la sociedad civil no son parte del gobierno, es decir, son de carácter privado, pero la diferencia es que sus fines no son lucrativos. Exactamente. ¿Qué tipo de organizaciones de la sociedad civil, Eugenio, hay en Chihuahua? ¿A qué se dedican?
De todo tipo, Irlanda, de todo tipo. Fundamentalmente, y es muy claro, por ejemplo, la atención a la salud, ¿verdad? Otro es, muchas veces, es a una atención psicológica o intelectual, en algunos casos. Ya ves, tenemos también la atención a adicciones. Tenemos una infinidad a la naturaleza, a la ecología. Es decir, todo aquello que, como decíamos al inicio, nos permita buscar un mejor estado de la sociedad. Así es. Un bienestar en ese aspecto. ¿Y por qué se llama en ocasiones asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales? ¿Qué diferencias hay o qué diferentes tipos de organizaciones hay? Yo creo que es fundamentalmente, independientemente de la definición en sí misma, es por su propia actividad. Y entonces se van desarrollando paralelo, vamos a decir, al gobierno. Por ejemplo, una experiencia personal. Por favor. Nosotros tuvimos un caso, ¿verdad?, en que nuestra familia no era correctamente atendido uno de los hijos, uno de los nietos inclusive. Que había una situación de salud muy particular en que no se recibía la atención. Y que no había ni siquiera la forma de atender. Entonces, hace 15 años, empezamos a investigar, a concientizar, a realizar un proyecto no familiar. O sea, el proyecto nace en la familia, pero a final de cuentas es el producto de una necesidad, como tantos otros, ¿no? Organizaciones, por ejemplo, como el Down, organizaciones como el José David, organizaciones como el CEIAC, que están atendiendo salud, pero a su vez empezaron por alguna razón muy específica y desgraciadamente hasta en una relación familiar. Entonces, de ahí arranca la necesidad de generar organizaciones de ayuda en primer lugar, a tu enfermito, de alguna manera. Claro, al motivo inicial. Pero viendo la necesidad de atención a esos grupos vulnerables, vamos a decirle, te das cuenta de que tienes que hacer algo. O sea, no te puedes quedar cruzado de brazos. Y en este caso, las organizaciones de la sociedad civil, su objetivo, su objeto es primordialmente el emprender acciones que tengan un impacto positivo en la sociedad. Pero a mí me gustaría detenerme un poco aquí porque en ocasiones las personas que a lo mejor no tienen mucho contacto o no han tenido la experiencia de participar en alguna organización, pueden pensar que es lo mismo una empresa, que es lo mismo el gobierno a una organización. Entonces, partiendo de que la organización social quiere el bienestar común, pero no persigue el buscar ganancias o un fin lucrativo, no. Pero tampoco está peleado con las empresas ni con el gobierno, sino que... No, al contrario, tratamos de hacer equipo, inclusive con el gobierno, o sea, inclusive con organizaciones. Te voy a poner el caso de Teletón, ¿verdad? O sea, nuestra organización está no adherida, pero sí hace tiene vinculación. Una vinculación de nuestros beneficiarios con Teletón, inclusive con el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos son dependientes del Seguro Social o son beneficiarios del ISSSTE, situaciones que te van diciendo, bueno, hay que trabajar juntos. Y precisamente no solo eso, sino que la organización civil nos proponemos, dentro de la organización civil, nos proponemos el cambiar las leyes, que es otro aspecto muy interesante, porque estamos tratando de impulsar precisamente, por ejemplo, la inclusión, por ejemplo, la accesibilidad, temas que aparentemente solo el que los vive, que es una cosa sumamente curiosa, solamente el que lo vive lo siente la necesidad, siente los requerimientos. Entonces, por ejemplo, la accesibilidad. Es increíble que haya personas que no puedan caminar en las calles. El otro día un compañero débil visual se dio un golpe terrible en un poste. ¿Por qué? Porque no estaba señalizado, porque no tenía los elementos adecuados.
Eso es muy interesante, Eugenio, lo que nos estás diciendo, porque regularmente se pudiera identificar que las organizaciones sociales nacen de una experiencia personal. Es decir, como tú lo decías, solamente el que lo vive lo comprende. Cuando alguien vive con alguna discapacidad o con alguna situación de salud o nota carencias en lo educativo, etcétera, cuando se experimenta en carne propia es cuando nace regularmente este tipo de inquietudes por participar en la sociedad civil. Yo me imagino en un estado ideal de nuestra comunidad donde haya ciudadanos que no necesitaran el vivirlo, el experimentar una situación que les limite para poder estar abiertos a lo que los demás necesitan. Pero es muy, muy, muy complicado pensar en ello. Es un poco lo que tú decías al principio. Si no eres solidario, pues ¿para qué estás? O sea, si no vas a entender al de enfrente, que tiene una necesidad A o Z, bueno, es tu vecino inclusive, el de al lado, el adulto mayor que en un momento dado requiere hasta de tu saludo. Una banqueta, cuidar una banqueta. Ya olvidémonos de los cajones azules. Desde el pedazo de banqueta que me corresponde como vecina. Fíjate lo importante que es ser solidario. El pedacito de banqueta que te corresponde, primero, que esté limpio. ¿Para qué? Para que pueda circular una persona con alguna discapacidad. Una persona ciega, una persona que no pueda caminar, una silla de ruedas. Entonces, esas pequeñas cosas requieren absolutamente lo que tú iniciabas el programa. Es solidaridad. Y también inclusive el gobierno. Es que si el gobierno no es solidario es que es una cosa increíble, Irlanda. Se habla del 15% de la población mundial es una persona con discapacidad. 15%. Vamos a hablar, ¿qué te gusta? Del 15% de Chihuahua. 800,000 habitantes. Aproximadamente. ¿Qué te gustan? 150,000. Ahora, si esos 150,000 son los directamente afectados, pero yo te quiero ver a las familias de las personas afectadas. Entonces resulta que te conviertes, si lo multiplicas por 5, estás hablando del tercio de la población. Es una cosa que perdemos la escala. Hoy precisamente estaba hablando con una persona y le decía yo, le preguntaba yo que cómo se sentía porque su niño también tiene una discapacidad. Y me dice, es que si no hubiera esta organización, estoy hablando de nuestro caso en particular, ¿verdad? Yo sería pobre. Ah, caramba, ¿qué significa eso? Sí, que tu organización me está apoyando como familia. Fíjate, a la familia, que viene siendo 5 personas, vamos a decir el promedio general. A la familia me estás apoyando y resulta que yo tengo, si yo multiplico ¿qué te gusta? 150,000 gentes. Por 5. Por 5 te vas a 750. O sea, prácticamente la ciudad de Chihuahua tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad. Que este ejemplo que tú nos haces imaginar, Eugenio, nos permite darnos cuenta que realmente, aunque directamente yo no viva con esta situación, por ejemplo, la discapacidad, a nivel general sí estamos interrelacionados. Y como ese tema de la discapacidad, hay N número de temas que sin duda constituyen situaciones vulnerables. A mí me llama la atención una cifra que hoy investigué precisamente para tocar este tema del Registro Nacional de Organizaciones que lo administra la Secretaría de Desarrollo Social. Esto es mediante un trámite que cada organización de la sociedad civil va y se registra, lleva su documentación y digamos que son las organizaciones que formalmente están registradas ante el gobierno federal. Ahora bien, este registro nos dice que actualmente en el estado de Chihuahua hay 696 organizaciones. En la ciudad de Chihuahua en lo particular nos habla de 272. Y aquí hago un paréntesis puesto que hay muchas organizaciones sociales que no
han ido a tramitar su clave, es decir, que no se han registrado. Y también hay muchas organizaciones que probablemente están registradas, pero no están activas, es decir, que no están en funciones. Pero más o menos pensemos en un universo de 300 en la ciudad de Chihuahua, tan solo en esta ciudad. Este número, Eugenio, me llama la atención porque creo que es mucho mayor a lo que hubiera hace 15, 20, 30 años. Pero si somos un poco fríos, hace 15 o 30 años la sociedad estaba un poco más hermanada, es decir, vivíamos en nuestra casa, probablemente conocíamos al vecino, había un poco más de cordialidad y seguramente, aunque hay temas que no estaban muy desarrollados en cuanto a derechos humanos, discapacidad, inclusión, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que el nivel de solidaridad se ha incrementado con el hecho de haber más organizaciones o hemos quizá perdido un poco ese espíritu de comprometernos? Mira, yo creo, efectivamente, tienes razón, a final de cuentas, pues la sociedad tiene que avanzar, o sea, la culturización de la sociedad, la hermandad misma de la sociedad tiene que ir avanzando, pero también creo que hay deshumanización. Es que es un juego muy curioso. Tú tienes a la gente con discapacidad que las ves realmente en condiciones. Mira, tuve la oportunidad, perdón que cambie así raro, pero es que tuve la oportunidad de asistir a las becas del municipio para inscribir personas con discapacidad, de todas las discapacidades, sobre todo de salud. Estoy hablando del aspecto de salud, no hablemos de otras discapacidades que en un momento dado no podíamos tener controladas. Pero nomás te voy a poner un ejemplo. Para pedir una beca, de lo grave que puede ser el problema, pidieron 3,000, llegaron 3,000 gentes. 3,000 solicitudes. 3,000 solicitudes de personas que requieren, y ves el grado de pobreza. O sea, es increíble, por eso es un llamado siempre a la sociedad. Como tú dices, es que dentro de las organizaciones que tú comentas, pues es que hay de todo. En las organizaciones de la sociedad civil hay que la del teatro, que la del músico, que la del poeta, que la de X. O sea, que no todas son asistenciales, no todas digamos. Asistenciales, exactamente. Sino que tienen otros caracteres o otras características que les permiten moverse, pues quién sabe para dónde, ¿no? Pero nosotros que estamos en el área de salud, nos damos cuenta sobre eso. ¿Ves, por ejemplo, las personas con problemas auditivos? ¿Qué grado de educación tienen? La verdad es prácticamente cero. Que aquí nos abre otro abanico de visión, en el sentido de que no nada más es una problemática. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad nos estás diciendo, lo básico o lo original pues es una situación de salud, pero de allí se deriva pobreza, de allí se deriva falta de educación, falta de oportunidades laborales, es un complejo número de situaciones que se van entretejiendo. Y volviendo al asunto, por ejemplo, de este número que nos dices de los solicitantes de las becas, la diferencia es que en la situación de lo público, pues el gobierno tiene recursos limitados y tiene un tiempo limitado porque cada 3 o 6 años se va renovando. Pero a mí me llama la atención que, insisto, a recientes fechas haya más número de organizaciones muy especializadas, pero aún así seguimos con carencias de solidaridad. Absolutamente. Porque en la realidad habría que, insisto, en un mundo ideal pues no habría necesidad de tanta especialización ni de estas campañas que son tan necesarias de sensibilización. Pero el otro día también escuchaba, yo creo aquí en un comentario de la universidad, el hecho de que hay médicos que no saben diagnosticar una enfermedad. Desgraciadamente, o sea, y por el tipo de enfermedad, no tampoco vamos a decir que ninguna enfermedad, ¿no? O sea, por el tipo específico de enfermedad, hay que empezar desde el diagnóstico. Entonces, cuando te encuentras con eso, tú como usuario, como afectado, pues, órale, a buscarle donde haya. Y entonces tienes que empezar a luchar y a buscar. Investigar. Oye, nosotros empezamos vendiendo hamburguesas. Somos una organización que ahorita empezó con un niño. ¿Y ahorita atienden? 75 niños.
Un incremento impresionante, Eugenio. Voy a detenerme en este punto porque en ocasiones se pudiera pensar que hay que ser rico, hay que tener como la vida totalmente resuelta para poderse dedicar a emplear su tiempo en una organización. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿cuál es en el caso particular tuyo, de tu gente cercana, además de que había una necesidad muy, muy familiar de buscar atención especializada, pero en general, ¿qué se necesita para que alguien que nos escucha diga, pues es que a lo mejor yo no me he acercado porque no sé a dónde acudir, porque tengo que trabajar para vivir, obviamente, pero ¿se necesita ser rico para ser solidario vía organizaciones? Ojalá. Te digo ojalá porque a nosotros nos faltan gente rica para poder atender todo lo que quisiéramos y como quisiéramos. Pero no, definitivamente no. ¿O es más cuestión de creatividad y de voluntad? Yo creo que es voluntad. O sea, yo creo que tú tienes una necesidad. No te puedes quedar en el closet. Uh-huh. O sea, yo creo que aquí lo fundamental es decir, tengo un problema, hay que enfrentarlo. ¿Cómo? Con lo mejor que puedas. Porque si no, nosotros nos encontramos casos de personas que tenían a sus hijos prácticamente en el closet. O sea, ¿qué estoy diciendo? No reconocían la enfermedad, que era, voy a tener que explicar porque si no van a decir de qué estoy hablando. ¿De qué estamos ¿no? hablando? Es Duchenne-Becker, o sea, es distrofia muscular Duchenne, que es una especialidad. Distrofias hay 40, pero dentro de esas 40 está Duchenne-Becker. Entonces, al encontrarte con esta problemática, pues tienes dos opciones. Es decir, es muy sencillo. O le entras o dejas pasar, o haces, o actúas. Si dejas pasar, el pobre joven va a tener unas condiciones humanas verdaderamente difíciles. Uh-huh. En cambio, si le entras al toro en cualquier discapacidad o en cualquier organización que vemos, pues digo, tienes que entrarle al toro. Y por ejemplo, Eugenio, en este caso muy particular de esta organización que ustedes fundaron, ¿cuántos años tienen trabajando? 12 años. 12 años. Y antes de esta organización, tú ya habías colaborado antes en otra organización. Sí. Mi pregunta es, ¿a qué edad, en tu caso particular, porque creo que este testimonio nos puede ser muy, muy enriquecedor a quienes te escuchamos, ¿a qué edad decidiste involucrarte en causas sociales? No. Si te cuento, pues desde los 15 años. Desde los 15 años. O sea, yo... ¿Y cuál crees que fue tu motivación? ¿Qué te llamó la atención? Lo que estabas tú diciendo, Irlanda, solidaridad. O sea, yo creo que cuando te das cuenta que eres una persona agraciada, tienes vida, y tienes que trabajar por los demás. O sea, no hay de otra. Y además hay una cosa que yo quiero hacer y que insisto mucho. El otro día estuvimos en Casas Grandes, mi mujer y yo, uh-huh, invitando precisamente a la gente a que estuviera en una organización. Y entonces les decía yo que lo curioso del asunto es que todo lo que haces se te revierte. ¿Para bien o para mal, dice? Para bien o para mal. Y eso sí es cierto. Tuve un caso muy particular, tengo muy fehaciente datos de lo que he hecho bien o tratado de hacer bien. A mí a la larga se me ha regresado triplicado. Y un ejemplo, Eugenio, en estos ya varias décadas de tu labor, no voy a decir cuántas, pero ya dijiste que desde los 15 años te involucraste en ello. Yo te admiro mucho y por eso me complace, como dije al inicio, que me honra tu visita, porque sin duda eres alguien como ejemplo a seguir de decir sí se puede y buscar cómo sí se puede y al menos de tenacidad. A lo mejor los logros tú puedes decir puedo lograr más todavía, pero sí de tenacidad. Pero dime 2 o 3 palabras de qué has recibido, cuál ha sido tu recompensa, porque yo sé lo que le has invertido. Tiempo, creatividad, esfuerzo, dinero, recursos, tiempo de tu familia. Sin duda ha sido una inversión de vida a algo en lo que tú crees. Y eso me queda claro. Pero, ¿qué recompensa has tenido hasta el día de hoy en cuanto a la labor social? No, Irlanda, no, es que... Compártenos poquito. Híjole, ¿cómo te podría decir? Por ejemplo, un caso muy curioso y muy, muy fehaciente aquí en Chihuahua.
muy chistoso y muy familiar también. ¿Te acuerdas la tromba? Claro, en el 90, 91. En la tromba se me ocurre ir a ayudar a una familia de las que estaban inundadas, conocido nuestro. Ahí vamos con la pala a ayudarles a la inundación. Bueno, a la larga del camino, pues resulta que tengo que tener oficina. Pido una oficina, voy a un lugar. Ay, usted fue la persona que le ayudó a mi hermano. Pero habían pasado años No, de habían eso. pasado muchos años. El hermano se murió de esa señora, de esas señoritas. Se murió. Y entonces llego yo y bueno, ok, llega un momento en que le pago mensualmente, lo que tú quieras. Pero llega un momento que no puedo pagar la renta de la oficina. Y resulta que estas mujeres, no te preocupes, tú ayudaste a mi hermano y nosotros te vamos a ayudar a ti. Y así te puedo decir muchas cosas, ¿no? O sea, ejemplos en la granja hogar, pues por supuesto que hay muchos. Pero son cosas que te digo, son gracias. No soy ejemplo, por supuesto que no soy ejemplo. Pero lo que sí soy es que soy terco para hacer las cosas. Y yo creo que sin duda cuando hablamos de que nuestra sociedad necesita gente más solidaria, no es que no la haya, sino que sin duda están quizá desinformados de que hay muchísima gente que está necesitando su participación. Claro. Y a mí me agrada mucho, Eugenio, que nos abras tu corazón en estos breves minutos que pudimos platicar y que nos digas que todo lo que das regresa a ti. Todo. Entonces, Al 1000%. si damos un poquito de nosotros vía organizaciones, seguramente va a regresar a nosotros. Me gustaría invitarte a que nos dieras un mensaje final en el cual pudieras invitar a quienes nos escuchan a que se involucren. Es muy sencillo. Aviéntense. Las organizaciones de cualquier tipo, sociales, sobre todo las de asistencia, los necesitan a todos. En la que ustedes quieran trabajar, en la que ustedes quieran cooperar. Señores del gobierno, una petición de ser solidarios con las organizaciones. Sociedad, nosotros tenemos la fuerza y la seriedad de hacer las cosas, a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, las organizaciones reconocidas legalmente son unas organizaciones serias, son unas organizaciones que a final de cuentas les van a revertir todo el esfuerzo hacia la causa que ustedes puedan apoyar. Pues esperemos, Eugenio, que quienes nos escuchan estén convencidos de participar. Ojalá. Me gustaría pedirte para finalizar ya que nos platicabas en particular del caso de Enlace Distrofia Muscular Duchenne-Becker, que es esta organización que fundaron, dinos los datos para poderlos contactar a manera de que si alguien se interesa en particular del tema, y además sabemos que participas muy activamente en la Red de Discapacidad, que es otra organización muy amplia que ya poco a poco iremos conociendo, pero en el caso de Enlace, ¿dónde pudiéramos contactarnos? Mira, Enlace se encuentra ubicado en Nogal 908, Colonia Las Granjas. Y estamos pues, dispuestos a recibir a cualquier gente que nos quiera ayudar. ¿En qué teléfono los podemos contactar? 414-4400. Muy bien, Eugenio, pues ha sido un placer tenerte aquí en Tercer Sector. Quienes nos escucharon, gracias por su preferencia. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde, recordando que Radio Universidad es una universidad socialmente responsable. Mi nombre es Irlanda Martínez, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Gracias por tu compañía. Síguenos en Twitter, @tercersectorRU. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.